Bienvenidas y bienvenidos, esto es Lecturas Asombrosas, comenzando nuestra temporada número 33, programa número 1 de esta nueva temporada. Es jueves 7 de agosto del 2025 y estoy muy contenta de recibir nuevamente al escritor chileno Nicolás Poblete. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido a Lecturas Asombrosas. Hola Ángeles, muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Feliz de que nos reencontremos gracias a tu nueva novela. La Casa de las Arañas, publicada por Editorial Cuarto Propio, ¿cierto? Que tiene que ver con un tema que no va a dejar indiferente a los lectores y que es, en mi opinión, una llamada de atención inquietante, controvertida, pero necesaria para el tiempo que estamos viviendo. Esta historia que vamos a ir desmenuzando su proceso de escritura. Pero antes voy a presentarte para nuestros seguidores aquí en Lecturas Asombrosas. Tienes un PhD en literatura hispanoamericana, ¿cierto? En la Universidad de Washington en San Luis. Y has estado en nuestra escena literaria nacional desde el año 2000. Has publicado el relato político minimalista Dos Cuerpos y los últimos años la aparición de diversas novelas siempre enfocadas en denuncias particulares. Es el caso del crimen visto desde el prisma del psicópata, No me ignores, el advenimiento de la crisis hídrica en Cardumen, la explotación animal en Dame pan y llámame perro, el oportunismo que conduce a la apropiación de causas, succión, la violencia psicológica como trasfondo del estallido social chileno, subterfugio y la impunidad legal de la que gozan sujetos poderosos, que lo vimos en Corral, ¿cierto? Donde se repasa la tragedia de Antuco del año 2005. Entre sus otras publicaciones se Ujú. cuentan los volúmenes de poesía Swimming, The Wit y Atisbos, los relatos Frivolidades y Espectro Familiar y la Nouvelle Bilingüe en la isla on the Island. Así que para quienes somos tus lectores, ¿cierto? Ir completando la biblioteca por autor. Así que les dejo esa invitación a no perderse la narrativa de Nicolás y también a invitarlos a que después de esta nueva conversación ustedes puedan revisar nuestras entrevistas anteriores para que se armen un panorama de lo que vamos a hablar aquí. Así que, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo sientes Gracias. cómo has sentido esta nueva recepción por parte de la crítica y de los lectores de La Casa de las Arañas? ¿Cómo lo has vivido? Gracias Ángeles por tu introducción tan generosa. Sí, la he vivido con mucha alegría porque, bueno, escribir un texto toma tiempo y es una inversión, bueno, en algún sentido es como en la novela se habla de esto y por eso parte también con esa cita de Gabriela Mistral, estoy creando un cuerpo orgánico, dice, es- estoy tejiendo en este silencio, en esta quietud, un cuerpo, un milagroso cuerpo con venas y rostro y mirada y depurado corazón. Entonces, eso es, en un sentido, una cita inicial para hablar de la novela, eh, que tiene que ver con guaguas, ¿no? Con el tráfico de guaguas y con la gestación de un cuerpo orgánico. Pero también tiene que ver con el proceso de escritura, que es un proceso semejante a la creación de un cuerpo, ¿no? Como cualquier emprendimiento artístico, yo siento, tú consigues un cuerpo orgánico, ¿no? Ya sea una pintura, una escultura. Entonces, el hecho de tener algún eco, cualquiera sea, ya es satisfactorio y es bonito, ¿no? Como que haya que haya una interlocución o que el libro mismo sea leído por otra gente, más allá de lo más pragmático o de lo más comercial, ¿no? Porque y en particular si tú estás escribiendo o publicando en una editorial eh, que es más, que no es una editorial comercial, ¿no?
porque las editoriales comerciales, las transnacionales, en el fondo presentan sus productos como mercancías, ¿no? Solamente. Lo que importa ahí es que se venda, no necesariamente que haya un debate. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy contento con el interés que ha provocado esta novela, sí. Nicolás, así como bien tú dijiste, el tema de la Casa de las Arañas es tan potente porque justamente, ¿cierto? La trama está en el contexto del tráfico de recién nacidos durante el tráfico de los recién nacidos durante el tiempo de la dictadura, pero no es un relato basado en el pasado, sino cómo se han ido gestando situaciones para que las víctimas de estas situaciones, ¿cierto? Lo que se está haciendo en nuestro país, encuentren eh, se reencuentren con estos hijos vendidos al extranjero y quienes son Mm, hijos también encuentren información sobre sus padres. ¿Cómo fue ese proceso en mm, particular, tu investigación? Tú eres también un connotado periodista. ¿Cómo resolviste, mm. de todo lo que investigaste, ir estructurando este cuerpo orgánico que es la novela? Sí, yo hice harta investigación en torno al tráfico y, em, eh, bueno, una cosa es la investigación que uno puede hacer y otra cosa es el compromiso emocional con el que tú tienes al que tú tienes que ingresar para poder dotarlo de algún tipo de empatía o de compasión o- o que consiga algún tipo de conmoción. Entonces, porque claro, si tú puedes investigar un tema, pero que queda en un reportaje, ¿no? O en un archivo legal. Entonces hubo varias cosas que yo hice ahí, investigué no solamente situaciones chilenas, sino también de otras partes del mundo y quise situar a la protagonista, Isa, en la Facultad de Criminología de la Universidad Pontífice. Esto es ficcional, esa facultad no existe. Y es un poco como el Campus Oriente de la Universidad Católica, está inspirado en ese campus, pero esa carrera no existe ahí y la universidad no es la Universidad Católica, sino que se llama Universidad Pontífice. Entonces, ese aspecto de darle a ella esta profesión, esta vocación, también es una forma de ingresar a ese tema desde otro canal. Estuve revisando mucho las, los documentos y de hecho hablé con la directora Constanza del Río de la fundación que ella dirige en Chile. No me acuerdo cómo se llama. Yo tengo una fundación parecida en mi novela que tiene otro nombre, obviamente, pero ella también me dio algunas luces en torno al trabajo que hacen en Chile, que han podido eh, conectar bastantes familias, como 300 familias en el momento que yo averigüé, de hijos e hijas traficados, ¿no? Vendidos generalmente a países de Europa o Estados Unidos. En Suecia muchas guaguas fueron llevadas a Suecia, ¿no? En esos años. El tráfico ocurría antes y sigue ocurriendo ahora, pero la novela está concentrada en esos años. Entonces es bien impresionante lo que pasa porque tú, eh, mira, es como parecido al exilio, como siempre, donde quiera que tú estés, ya sea en tu país de destino o retornando a tu país original, nunca estás 100% estabilizado en ninguno de los lugares. Y aquí pasa algo parecido y quizás más terrible, porque tú tienes una disociación mucho más profunda, ¿no? Tienes otra familia, tienes otro idioma, tienes otro nombre incluso. Entonces, cuando se reúnen gente, por ejemplo, el caso de un hombre que se reunió con su familia chilena viniendo desde Suecia, y tú ves que hay un shock no solamente cultural, sino que emocional muy grande. Es una herida muy profunda. Entonces, en un sentido, tienes que hacer
tienes que hacer un trabajo emocional para que tenga alguna repercusión, para que repercuta en ti o resuene en ti ese desgarro. Y por otra parte, ser bien profesional en el sentido eh, de, em, de respetar las fechas, digamos, las, todas las resoluciones más legales que hubo en torno a eso. Entonces, sí, yo hice bastante investigación. Luego también leí un libro que se llama La psicología del crimen. Es un libro académico y para dotar a Isa de estos saberes. Entonces, en la novela consiste, también se puede leer como una especie de novela de aprendizaje en varios sentidos, porque ella, a pesar de que es muy inteligente y es muy culta, es muy profesional, ¿no? Una persona realmente dedicada a su trabajo, de manera muy profunda, ¿no? Muy profesional y muy intelectual. Ella todo lo que sabe de su trabajo son saberes muy académicos, ¿no? Muy de lectura, pero no ha ingresado en ese mismo saber de manera más literal, de manera más biológica, que eso es lo que le falta y lo que finalmente consigue, y termina dándose cuenta que su trabajo, como pasa muchas veces en la academia, ¿no? Que en la academia tú estás investigando un tema de manera bastante anacrónica, ¿no? La situación ya ha avanzado socialmente y tú estás pegado analizando una situación de manera muy escolástica, no tiene real repercusión en la sociedad. Entonces, por ahí fue el modo en el que yo enfrenté este conflicto. Y también yo conozco una persona que es una de estas guaguas, y por supuesto es muy difícil ponerse en ese lugar porque la experiencia es personal, es individual, ¿no? Alguien te puede contar su experiencia, pero tú no la puedes llevar a tu centro más profundo, ¿no? O sea, puedes empatizar, pero la experiencia no se puede compartir ese tipo de dolor, ¿sabes? Entonces, esos fueron los conflictos con los que yo me senté finalmente a organizar los capítulos. Nicolás, ¿sabes qué? Yo quiero sumar lo que acabas de decir a tu estilo narrativo. Yo he tenido la fortuna, ¿cierto?, de poder leer tus novelas anteriores, de poder conversar también contigo. Y tu estilo narrativo cada vez se va definiendo más en el sentido de que es un estilo narrativo inquietante. Primero son temas que eh, parten de un episodio real, ¿cierto? Parten de un acontecimiento que tiene una, una visión nacional, ¿cierto? Recordemos Succión, por ejemplo, o Mm, Corral. Partes sí. de un acontecimiento preciso, pero tu forma de narrar es inquietante, es muy descriptivo, muy descriptivo, cosa que a mí me encanta como lectora, y también muy simbólico. Los títulos de tus novelas también tienen mucho simbolismo. Cuando uno ve, por ejemplo, la tapa de Corral, que es Ujú, Corral, ¿cierto? El mar, hay una gaviota. mm, Todo tiene simbolismo. Aquí en la Casa de las arañas son un simbolismo. El mm, río, mm, el río Mapocho, ¿cierto? Porque pasa casi toda eh, la novela en San mm. José de Maipo. Hay Ajá. mucho simbolismo. ¿Quiénes son tus referentes y cómo vas definiendo, quizás de una forma al principio inconscientemente, ahora con la experiencia y con las novelas publicadas más consciente? ¿Es tan así este estilo narrativo que los lectores podemos descubrir o cómo lo ves tú, cómo lo trabajas? No, tienes razón. Yo creo que sí que hay simbolismos y bueno, de partida las arañas sabes que el hilo de la araña es un componente químico que nunca se ha logrado definir, nunca se ha logrado saber realmente cómo se gesta el hilo de la araña. Y
Entonces, en ese sentido a mí me gustó, claro, es como provocativo, ¿no? Hay gente que tiene fobia a las arañas, aracnofobia. Y también la araña bueno, es un animal muy enigmático, precisamente por lo que te digo, por la tela que ellas son capaces de producir, ¿no? Que es un misterio químico. Y también por la fascinante arquitectura de la que son capaces, ¿no? Y también esa investigación un poco eso, me encanta a mí la biología y la etología, que es el estudio del comportamiento animal. Siempre meto de una u otra manera eso, siempre estoy de una u otra manera interesado en ese aspecto. A veces eso no es necesario en una narración, ¿no? Que habla de personas, pero de uno u otro modo siempre vuelvo a ese lugar porque después de todo nosotros somos animales y convivimos con otros animales. Entonces, las arañas son animales que conviven con nosotros, aunque las rechacemos o aunque las eliminemos, ¿no? Y, y de hecho, cuando las arañas son milenarias, hacían otro tipo de telas de araña, ¿no? También han ido evolucionando. Y en la novela se ven las arañas, bueno, la Casa de las Arañas es finalmente el nombre del restaurante, que es un nombre raro, pero inicialmente se llamaba La Casa y luego se resignifica a la Casa de las Arañas como para dar a entender una comunidad de mujeres, ¿no? Y claro, también está la araña, la viuda negra, ¿no? Que devora al macho. Y las trampas de las que son capaces, ¿no? Que son muy bellas y, ¿sabes? Entonces hay muchas comparaciones entre la se lleva a la pregunta de esta mujer, tú no eres capaz de cazar, no eres capaz de hacer una trampa, no eres capaz de batírtelas por ti misma, ¿no? Como una araña sí lo haría. Entonces sí que hay simbolismos en ese sentido. Y luego, claro, el río es otro símbolo, el agua es muy simbólica porque el agua representa las emociones, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la nave de los locos, que es la nave donde antiguamente ponían a la gente loca en una barca, en una barcaza, y la arrojaban al mar a donde llegaran. Entonces el agua siempre ha estado vinculada a las emociones. Y el agua también es nuestra psiquis más profunda, como se habla en Carl Jung, por ejemplo, del inconsciente, está muy relacionado con el agua también, en los sueños, por ejemplo. Entonces sí que hay muchos símbolos dando vuelta aquí y, y los gatos son otros símbolos que hablan de ese aspecto más salvaje que tenemos nosotros. Los gatos que rondan la casa, nadie sabe cómo han llegado ahí, no se las arreglan solos. Los gatos, al contrario de los perros, no han vendido su alma al hombre tanto, ¿no? Siguen con una faceta bastante salvaje. Los gatos se las pueden arreglar solo eh, varios días. Si tú tienes un gato, puedes dejarlo solo varios días. Y siempre tienen un aspecto salvaje, indómito. Y los gatos le dan fuerza a ella. En el fondo es como una llamada a hacerle caso a ese aspecto, a hacerle caso a la intuición y hacerle caso a ese aspecto más primitivo que todos tenemos, que hemos ido perdiendo o hemos ido tapando o ocultando en nuestra sociedad más urbana y más civilizada. Los gatos son otro símbolo ahí, los ojos de los gatos, y los gatos la incentivan a ella a que tome acción, ¿no? Los gatos le dan poder. Estamos en el principio de la novela, hay toques de queda, ¿no? Entonces nadie puede salir, eso todos lo sabemos por nuestra historia, pero los animales no están sometidos a esa regla, obviamente. Entonces ella, por ejemplo, al principio, la primera mujer que inaugura la novela, que abre la novela, ve en el cielo unos cóndores y dice, los cóndores también forman parte del escudo de nuestro país. Y ella dice, el cóndor es parte del escudo de nuestro país, pero vuela libre por los aires. El cóndor no tiene que estar
reprimido por el toque de queda. Y los gatos tampoco, ¿no? Y los gatos son tan poderosos que incluso alejan a los perros que hay ahí. Entonces, y otro símbolo ahí es una guagüita, una cría de vizcacha que le dejan a Severina en la entrada de su casa. Entonces ella se pregunta qué pasa, porque estos gatos que siempre son tan hambrientos no se comieron esta guaguita, me la dejaron en la entrada de mi casa, ¿qué significa esto? Entonces ella hace una serie de analogías y asociaciones entre esta guaguita de la vizcacha y su propia guagua que le ha sido usurpada, ¿no? Entonces piensa, esta guaguita quizás puede revivir, yo la puedo acunar o la puedo proteger, aunque está muerta, ¿no? Pero está intacta. Y ahí su inconsciente le dice, no seas tonta, obviamente que la guagua está muerta, no se necesita ningún certificado de defunción para entender que está muerta, haciendo como un paralelo con la guagua que ella le usurparon, que ese era el argumento que usaban, ¿no? Claro. Se llevaban, la mujer Estaba, paría, se llevaban a la guagua y le decían, la guagua murió, olvídate de ella, no hay certificado de defunción, chao. claro, Entonces, esa... mm, sí que hay varios símbolos dando vuelta ahí y, y yo creo que eso hace una lectura más interesante, por lo menos para mí, que hay una capa más que detectar. No solamente la trama, porque claro, como mm, decías tú, esto es un thriller, y en un thriller en general tú estás leyendo para averiguar, ¿no? Es como el deseo de resolución. Pero aquí también hay una profundidad que permite detenerse en ciertos pasajes y ver por qué están ahí, ¿no? Probablemente son historias, hay gente que dice que, y yo creo esto, que no hay historias muy nuevas, ¿no? Entonces en la novela también se hacen referencias a cosas primitivas como el río ha estado ahí desde siempre, hay piedras enormes, rocas enormes que parecen los huevos de aves prehistóricas, como dando a entender, esto ha pasado muchas veces antes, no, no hay nada nuevo, ¿no? Lo nuevo es más bien lo que tú sientes, la emoción que tú sientes como ser sintiente. Así que por ahí va un poco el aspecto simbólico de esta narración. Oye, y hablemos de las protagonistas, de las tres mujeres que sostienen esta historia. Y que así como tú nos ibas contando, cómo cada araña, ¿cierto? Porque creo, no estoy segura, creo que cuando tejen su telaraña, son únicas, no se repiten. Cada una Ah, hace sí, tiene como o sea, de hecho, una araña no hace siempre la misma telaraña, siempre están tejiendo, son ajá. únicas en su especie. Y en ese sentido, también son la metáfora de cada una de las protagonistas de esta historia. ¿Cómo fue el trabajo tridimensional de crear estas tres protagonistas que son mujeres intensas, ¿cierto? Cada una con su propia historia y cómo tú magistralmente las vas entrelazando, eh, a medida que uno va avanzando en la historia. Sí, la verdad es que son muy distintas entre ellas. Eso eso para mí es bien importante. De partida, claro, no, ninguna de ellas es como yo. En ese sentido, a mí me encanta meterme en la creación de personajes, ¿no? Porque creo que hay una tendencia en particular en Chile a narrar de una manera casi exhibicionista, te diría, como la autoficción, una cosa que a veces linda hasta en lo pornográfico, te diría. Pero a mí lo que me interesa precisamente es lo contrario, crear personajes. Y entre ellas son muy distintas. Este también lo podríamos ver como un thriller lésbico, porque ella tiene una revelación. Isa es la protagonista, y luego está Max, que es otra protagonista, son como muy distintas entre ellas. Isa es una persona bien moderada y como muy modosa, muy pudorosa y muy discreta, tiene como adjetivos que se le pueden asociar a ella. Y Max, que ha tenido una instrucción
ha pasado por el Sename, entonces es una mujer muy aperrada, como diríamos ahora, muy aguerrida, muy proactiva, incluso maquiavélica, ¿no? O sea, ella está pensando en el resultado. Es como esa gente que uno ve que dice, pero ¿cuál es el objetivo? Yo quiero conseguir el objetivo. Tu objetivo es la resolución. No importan mucho los medios con los cuales vas a llegar a esa resolución. Y ella toma acción, ¿no? Es una persona que toma el toro por las astas, por decirte. Entonces son muy distintas entre sí. Y luego tenemos a Severina, que es mayor que ellas, podría ser madre de ellas por edad, y ella es una persona muy apaleada por la vida porque ha sufrido esta usurpación de su guagua, ¿no? Entonces están todas todas tienen algún tipo de trauma, pero todos lo elaboran de manera distinta. Isa ha hecho esta carrera, también ha tenido suerte, ¿ah? Eso es un factor en la vida que a veces uno da por sentado, pero sí que hay que valorarlo, que hay gente que tiene más suerte que otra, ¿no? Nadie elige dónde nace, nadie elige mucho, nada en esa situación inicial. Entonces, Isa ha hecho su carrera, ha tenido la fortuna de haber pasado por un internado donde le pagaron y pudo estudiar lo que ella quería o lo que creía que quería. Y luego Max pasó por esta otra instrucción muy dura, donde aprendió, donde consiguió otros saberes más criminales, y luego Severina, quedó con el restaurante de su mamá y ha ido un poco a poco haciéndose camino ahí, lamiéndose sus heridas, como se dice. Entonces, esas son como las tres protagonistas. Luego hay otros personajes más periféricos, pero ellas son las que llevan adelante la acción. Y, y son muy distintas entre sí, pero al final terminan conviviendo, generando una comunidad. Eso me importaba a mí en el epílogo, que esto es una ficción obviamente, no sabemos si gente realmente así podría llegar a un nivel de sanación o de integración de estos traumas para culminar sus vidas en una convivencia más armónica, ¿no? No sabemos eso. Pero aquí sí que lo consiguen y es una manera de hablar de la posibilidad de crear otras comunidades, ¿no? Fuera de las normas que nos dicta nuestra tradición más convencional en nuestro país, que tiene una tradición cristiana, ¿no? Entonces, ellas tienen su propia organización y su propia jerarquía y están abocadas finalmente a esta misión de trabajar por la causa de la unión de familias desplazadas. Así que a mí me gustó harto hacer estos personajes. Luego Isa, como que tiene un trauma de infancia, tiene ella tuvo una madre muy delirante y que le hizo mucho daño a ella. También es como uno no espera que una madre te dañe tanto, ¿no? No es la idea no es el ideal de madre, por supuesto. Y entonces ella es coja, y es también una forma de hablar de no puedo estabilizarme en mi vida, ¿no? No puedo caminar con estabilidad en esta sociedad. ¿Qué pasa que no consigo la estabilidad, ¿no? Esa sería la carrera durante su vida. A veces uno tiene una herida tan grande que toda tu vida consiste en tratar de sanar esa herida. Es así en algunos casos. Nicolás, ¿qué te parece si nos regalas nuestra lectura asombrosa de hoy con un pequeño fragmento para que nuestros lectores vayan, ¿cierto? Todo lo que hemos conversado aquí se vea plasmado en tu lectura, en tu escritura. Aquí tengo el El que libro. tú, sí, el que tú quieras, el fragmento que tú quieras. Voy a leer un fragmento de hacia el final, donde, donde está Severina. Ella es un personaje secundario, pero es muy importante al mismo tiempo. Y ella está en un letargo, está muy apaleada, muy traumatizada, está en su casa, en un estado de absoluta depresión. La depresión que te impide movilizarte, ¿no? Ese tipo de depresión que es como no tienes energía,
y mucha gente con depresión se mete en la cama, ¿no? Esa sensación de que no me quiero levantar, no quiero nada, quiero cerrar la cortina y olvidarme de todo. Entonces ella está en una situación donde puede percibir que algo, algo la puede hacer reaccionar, algo la puede sacar de su letargo. Y es este episodio en el que ella escucha que algo está ocurriendo. Entonces dicen, muévete. A esta hora los pájaros están comenzando sus cantos que inauguran el día, parecen intensificarse. Alarmados con esta conmoción, gritan con llamadas de alerta mientras avanzas precipitándote por el sendero que conduce al río. Los gritos de los pájaros quedan atrás y el torrente en el río eleva hasta el primer plano auditivo su agua enloquecida, llena de remolinos. Hace solo 5 meses el toque de queda empezaba a las 7 de la tarde. Ahora el toque empieza a las 9 y termina a las 6 de la mañana en todo el territorio nacional. Si te pillan, te pueden disparar. No hay razones, ninguna, para estar afuera durante ese horario, pero sí hay permisos, todos, para pegarle un tiro a cualquier silueta circulando entre esas horas. Un disparo y ya. El cuerpo en la avenida, en el camino, una advertencia. 2, 3 hombres o uno solo, un culatazo en la cabeza, manos empujándote hasta hacerte entrar en un furgón o levantándote para arrojarte en la parte trasera de una camioneta. Vehículos conduciendo hasta esa choza o hacia la casa de piedra, vigilada en cada esquina, sobrevolada por helicópteros a toda hora, un zumbido atronador, intolerable y que te hace llevarte las manos a tus orejas a medida que el helicóptero desciende en esa zona regada de piedras, esa casa. De ahí nadie sale. En la choza, en esa casa de piedra, tanta violación, tantas mujeres ultrajadas. Piensas en los cuerpos de esas mujeres y piensas en tu propio cuerpo vaciado y entiendes que a ti también te han violado, quizá de la manera más cruel, robándote a tu propia guagua. Ahí va arriesgándose a todo esto la estupenda Faustina y su cabra chica, y la niña llora y grita, papá, papá, mamá, mamá, no, mamá, no. Y el ruido del río es tan alarmante, el estruendo se traga tus gritos, tal como el llanto de las guaguas se extingue en los pasillos del hospital entre las manos perversas de una monja. Aló, por favor, aló, escúchenme, por favor. Después de la llamada, temblando sobre tu colchón en esa luz mortecina, tu vientre palpitante, tu chomba sucia, hojas, espinas se han pegado a la lana, pero no intentas sacarlas del tejido. Solo observas cómo sube y baja tu pecho con tu respiración. Te quedas a la espera de la ayuda y el alivio llega con el sonido de más vehículos haciéndose camino por el sendero de tierra. Minutos más tarde sientes el golpe del frío, te levantas de la cama y caminas hacia la entrada de tu casa. Los cerros alrededor parecen helados con ese tono púrpura ya a finales de abril, otoño siendo vencido por un invierno anticipado, pero aún así hay calor en tu rostro. Es un calor nuevo, muy distinto al de aquella vez que ya eres capaz de ver como pasado. Tu cuerpo lo ve de ese modo, mejillas encendidas por el engaño, cuando entiendes que se han burlado de tu inocencia con tanta facilidad, se han aprovechado de tu sinceridad o de tu torpeza, han más que abusado de tu confianza y te han usado de la manera más abyecta posible. Ese calor en tu rostro como de rabia, de vergüenza, de desolación, de no tener a quién llorarle porque ya es muy tarde y porque sabes que no habrá ninguna justicia, intuitivamente entendiendo que jamás habrá reparación y que te han usado, te han explotado de la manera más inhumana. La compuerta de un horno invisible se ha abierto y a tu rostro llegan ráfagas de calor, olas poderosas de la elevada temperatura que te refriega los ojos, te caldea los desconcertados ojos hasta hacerlos llorar de angustia y de impotencia. Pasado, pasado gracias a tu mano en el auricular, tu índice girando al mismo tiempo que el disco rotatorio en el teléfono. Pasado gracias al tono que indica que está marcando, sí hay una señal. Pasado porque al otro lado de la línea sí hay una voz que recibe tu mensaje. Tu lenguaje es claro, ya no está adormecido, ya nadie puede dudar de tus palabras que emergen con vehemente articulación. Aló, aló, por favor, no estaría llamando si no fuera urgente. Sí sé que hay toque de queda, pero esto es una emergencia. Cuando cuelgas el teléfono y te recuestas en tu cama exánime, comprendes que este calor es un calor nuevo, es un calor bueno.
Esa es Gracias, Nico. Severina, ese personaje. Sí, ese es Severina quien abre, ¿cierto? Quien abre esta historia que compila 30 años, ¿cierto? En la Sí, historia de la narración, y que además tú estructuras de forma de estar los años intercalados, 74, 94, 74, 94. sí, Me voy a tomar una licencia de, eh, me voy a tomar la licencia de sugerirle a nuestros lectores que una vez que hayan terminado la primera lectura de este libro, después lo retomen y hagan ese ejercicio tan bonito que hice yo de leer solo de corrido lo que pasaba el 74 y después solo el recorrido, y ahí van a ver la maestría de nuestro escritor chileno, que está en pleno proceso, ¿cierto?, de promoción de la Casa de las Arañas. Aquí siempre también invitamos a que nuestros seguidores armen sus bibliotecas por autor, y también los invitamos a revisar otras entrevistas de otros colegas, ¿cierto?, a nivel nacional que han conversado con Nicolás o que han leído el libro y han hecho reseñas, porque es importante como lectores que nos hagamos ese hábito, ¿cierto?, de ir conociendo también los procesos de escritura de nuestros autores. Nicolás, hay una frase en tu libro que para mí es la que se vuelve, no sé si moraleja o enseñanza, o más mm, bien una invitación, que es la invitación a mm, hacernos cargo. mm, Eh, ya establecimos de que eres un escritor comprometido con estas causas que se ven veladas, tapadas, las cosas que no queremos ver como sociedad, las cosas que lamentablemente los medios de comunicación van tapando, ¿cierto? Con la mm, contingencia o con las líneas editoriales. Y en ese sentido, el compromiso que yo veo tuyo, ¿cierto? Como ser humano, y que lo plasmas muy bien en tu narrativa. Y tiene que ver con esta invitación que nos, que nos interpela, que nos mm, haces tú a través de una de las protagonistas, en el sentido de hacernos cargo, de no porque mm, a mí no me pase, no porque yo no lo mm, viví, no porque no tengo a ningún familiar que le haya pasado, o porque mi vida ha sido, cierto, entre comillas, lo que se dice normal, no me voy a hacer cargo. Em, ¿Tú te sí. ves de esa forma? ¿Tú te ves a, sí mismo, a ti mismo como escritor en esta idea de denunciar y de remecer? O es Sí. solamente tu forma de escritura? Porque como yo como lectora, em, el resumen que saco es de un escritor comprometido, comprometido con nuestro tiempo, alguien que está continuamente observando y tomando esas cosas que otros dejan de lado y las vuelves a sintonizar con, con quienes te leen y Ujú. con tus nuevos lectores también. Sabes que eso es verdad lo que tú dices, y esta licencia que tú llamas, yo también me voy a tomar una licencia para responderte, porque tocaste un punto súper clave. eh, lo describiste como una moraleja, todas esas descripciones son válidas, yo creo. Y tiene que ver con esta protagonista que es más proactiva, ¿no? Generalmente uno ve en circuitos académicos gente más pasiva, ¿no? Que están en sus investigaciones, pero no salen de esa burbuja o de esa cúpula, ¿no? Y por eso también yo lo quise situar en un contexto académico, que es donde ella trabaja, versus la realidad más dura de Max, la otra protagonista, que es la que dice hacia el final, a veces uno tiene que actuar no porque tú tengas que ver con el tema, sino que porque nadie más lo va a hacer. Entonces, en una situación de injusticia, tú puedes ver una situación de injusticia y decir, bueno, no tiene nada que ver conmigo, a mí no me afecta, ¿qué me importa, no? Es una actitud bien mediocre humanamente hablando.
lo que tú decías, no porque no me afecta a mí, no me va a importar humanamente este conflicto. Y mi licencia tiene que ver con que a mí me pasó algo parecido a lo que le pasa a Isa en la academia. Uno diría que la academia es un lugar donde las humanidades son muy valoradas o qué sé yo, ¿no? Y hacia el final vemos que su jefa, que es una persona bien asquerosa realmente, una persona moralmente reprobable, deleznable, la ha chantajeado y le ha ofrecido una carta de recomendación para una pasantía, un curso en México. Entonces pasa eso que en la academia hay un modus operandi donde tú, un profesor muy destacado, te ofrece una carta de recomendación, pero tú no sabes en qué consiste la carta. Firmas una cuestión donde tú no puedes leer la carta. Hay algunos que te la muestran, pero otros, y esto fue lo que me pasó a mí, me ofreció una carta de recomendación y la carta no era buena. No era tan mala como la que le hacen a Isa, porque esto es una dramatización de esta situación. Pero sí que habla de esas chanchadas, como se dice en chileno, que se hacen en circuitos donde supuestamente tú estás protegido por derechos humanos, por una motivación, digamos, de integridad, que no es el caso. Entonces yo creo sí que hay que prestar atención a esas cosas que a veces pasan de largo o que no son conocidas, ¿no? Estos chantajes o estos microagresiones en los espacios laborales, abusos de todo tipo. En la novela se habla mucho del modo en que su jefa abusa de los subalternos, ¿no? En general esto se da en la academia, donde el pez gordo publica un libro, pero el trabajo lo hacen todos sus empleados y sus subalternos y sus ayudantes. Entonces ahí ponen los agradecimientos, gracias, y todos los beneplácitos y todo digamos, el éxito se lo lleva el autor principal, ¿no? La jefa, en este caso. Entonces yo creo que sí hay una llamada de atención a esas prácticas bien mafiosas que hasta el día de hoy, me consta, se dan en circuitos académicos. Oye, yo voy a transparentar porque quienes me siguen saben que soy bien así transparente. Mira, ahí está donde tengo, bueno, esa imagen, el libro que fui anotando y yo te agradezco primero, Nicolás, tu existencia, ¿cierto? Qué importante agradecer que nos encontremos en el camino, en este ámbito literario, con escritores como tú, que tienen esa mirada tan aguda y que son tan valientes de poder plasmar, de remecer, de inquietarnos. Eh, cada lector le va a dar la mirada, ¿cierto?, de acuerdo a su propio contexto. Pero la invitación es esa, a descubrir tu narrativa, a poner en el tapete estos temas, ¿cierto? Hay un trabajo enorme que hacen las personas que están llevando a cabo estas investigaciones, estas puestas en funcionamiento, de buscar información, de estrechar, de acortar las distancias y de que las familias se reencuentren, ¿cierto? Y ese es un Mm, trabajo que hay que aplaudir y hay que apoyar de alguna mm, manera. Y te agradezco que seas tú quien nos pone estas cosas de alerta, esta forma narrativa de poner en el tapete cosas que como sociedad tenemos que ir mejorando. Así que vamos a estar súper atentas. Yo siempre hablo en plural, pero yo voy a estar muy siempre atenta a tus nuevos trabajos y ahí seguir completando mi colección de tus libros. ¿Algo que quieras muchísimas gracias. enfatizar? ¿Algo que quieras Muchísimas gracias, enfatizar y Ángel. decir? Eh, Simplemente agradecerte no solo el interés, y el espacio, la oportunidad para hablar, sino la posibilidad de profundizar en cosas que yo creo que son bien importantes, ¿ah? Y que quizás no son necesarias para, para una entrevista de este tipo, pero que sí le dan
un espesor y un tono mucho más, más relevante, yo creo, ¿no? Eso es bien, bien lindo para mí, ver que el motivo de una novela puede prestarse para hablar de muchas otras cosas más, no solamente de la novela en sí misma, en su estructura, en su temática. Así que no, simplemente agradecerte a ti. Oye, y aprovechemos de agradecer la gestión de Mariana Ales, ¿cierto? A través de su agencia, ¿cierto? De asesoría editorial y periodística, Sí, la posibilidad de estos encuentros. Ella también con su trabajo, con su visión de periodista, ¿cierto? De que tu novela mm, llegue a muchas, muchas partes, que sean muchas voces. Y la posibilidad también, estuve viendo yo algunas conversaciones tuyas y la diversidad con la que miramos tu narrativa la enriquece mucho más. Así que también agradecer a los colegas que sí, te han entrevistado, que te van a entrevistar, porque cada uno desde su perspectiva profundiza más. También a la sí, editorial Cuarto Propio, ¿cierto? Que es tu casa editorial. em, por tenerte, pues por publicarte. No es menor, no es menor. Así que, así que muchas gracias sí, por eso. sí, sí, una editorial. Sí, igualmente Ángeles, muchísimas gracias a ti. Listo. Y bueno, les recuerdo a quienes nos siguen que estamos a través de mi canal de YouTube. Estamos en nuestra temporada número 33, invitados a descubrir las conversaciones anteriores con Nicolás Poblete, a seguirlo en sus redes sociales, ¿cierto? Y a leer, adquirir en todas las librerías de Chile. Ya está La Casa de las Arañas. eh, un imprescindible. Yo creo que de las lecturas que he hecho este año, esta está en mi top 10. Así que muy, muy recomendada eh, lectura de este año. Muchas gracias, Nicolás. Espero verte pronto. Y a ustedes todos los jueves en mi canal de YouTube, Ángeles Barrera Jofre, lecturas asombrosas. Y nos vemos todos los jueves al mediodía. Muchas gracias. Un gran abrazo, Gracias. Nicolás. Gracias, gracias. Igualmente, gracias.